A los 40 ya no eres ni tan joven ni tan promesa. Y tenés que ser más consciente de lo que eres. Si la vida fuera una canción, ¿en qué parte de esa canción está ahí? Cuando apareció el reggaetón con la gasolina y todo, mi primera impresión, la weá va a ser lo mismo del H. Vamos a estar un verano y medio bailando esta weá y listo. Cuando pasó el año y medio, la weá no estaba ni por si acaso bajando. O sea, eres como camaleónico con la música ya. Soy muy abierto con la música. Estoy abierto a que todo me pueda gustar. O sea, eres un Swiftie. Yo creo que es absolutamente excepcional lo que genera la música en los seres humanos. ¿Seremos nostálgicos? ¿Nos habremos quedado en los 90? Tú me ponías una canción de Spice Girls y yo me la bailo. Obvio. O sea, como que todavía... El problema es que no bailáis la de Sinaka. Tenés que bailar la de Sinaka. ¿Quién es Sinaka de todo? ¡Vamos! Bueno, hoy tenemos a un invitado que más que escuchar música, la vive. ¿Qué opináis? Sí, la vive, en verdad. La vive, la trabaja. Para mí es un Martín de Musí, nuestro querido invitado, es un verdadero explorador sonoro, diría yo. Creo que su identidad se ha construido a través de discos, artistas y momentos que marcan generaciones. Me encanta tu introducción. Entonces, Okay. ¿qué? Y esta es la pregunta que hacemos con Cristian a todos nuestros invitados. ¿Qué querías ser cuando eras chiquitito, cuando grande? ¿Qué quería hacer cuando grande? Pucha, he tomado un camino distinto probablemente a lo que quería hacer cuando grande. No Porque tiene que ver con los sueños, al final. mis papás me dicen que yo decía que quería ser rey o papa. Ah, chuta. Entonces Esa está buena. asumo de que no estoy muy cerca de Pero lo la que- grandeza. algún tipo de orgullo y ensimismamiento ariano. Pero sabéis que ya un poquito más grande, ¿sabéis lo que quería hacer yo? ¿Qué? Quería ser periodista que escribiera de música para poder entrevistar a David Bowie. Eso ya bastante más consciente. ¿Eso qué edad, más o menos? De haber sido los 14, 15. Wow. Y la verdad que, a pesar que hoy día no soy periodista dedicado a la música, pero sí estuve harto tiempo en eso metido. Y a pesar de que no entrevisté a David Bowie, pero sí a varios cercanos suyos, siento que ese sueño que tenía en mi momento fue check. O sea, Estuvo lograste chequeado. un poco Sí. el sueño que tenías desde chiquitito, desde los Logré un 14 poco el años. sueño que tenía desde chiquitito. Mira, Sí. impresionante. Pero lo que nos pasa después a todos nosotros, y eso yo creo que todos lo vivimos, es que después uno se da cuenta que ese sueño está bien. Era un Sí, momento, obvio. era algo, pero esos sueños también van cambiando. Bueno, claro, y al final, como Bowie, yo me imagino que un tipo que se reinventaba constantemente, tú a lo largo de estos años también te has podido reinventar. Quizás Absolutamente. O sea, yo de verdad no conozco a nadie tan fan de David Bowie como yo y que lo sigo siendo. Y honestamente para mí es una inspiración de vida, como tú decís. Es loco, porque el fanatismo incluye ciertas cosas que son absolutamente irracionales, ¿ya? Y mi fanatismo incluye posicionar a David Bowie con lo que hizo, con sus claros, con sus luces, pero como un referente de mirar la vida, más allá de la música. Y efectivamente, en esa mirada de la vida está la búsqueda de cosas nuevas, el no quedarse conforme con algo, el sentir de que uno puede ir cambiando y evolucionando, y eso es propio de uno. Y creo que hay una frase que decía Bowie, o que la dijo en alguna entrevista, que uno cuando envejece finalmente se transforma en la persona que siempre debió ser. Y yo creo que uno va en ese camino, ¿ya? Va en el camino de ir construyendo esa identidad, no hasta los 40 nomás, sino hasta los Pasado. 80, 90 o cuando se estire la pata, ¿no? Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Y entre pasar de ser, bueno, el Papa, que daría la risa a un rey, bueno, es una buena aspiración. o rey. Me quedo más con la del rey que del Papa. Sí. Sí. Tenés que pensar que eran otro tiempo Sí, de sí, Papa. sí, no, Eran otras épocas. En la cabeza. Cuando era más idolatrado, yo creo. ¿En qué momento parte este gusto por David Bowie? Igual es chico, en verdad. O sea, admirar a alguien así de una forma tan consciente, y no solo la música, sino como su rol, bueno, performático frente a la vida, y como que tomar ahí la decisión de, no sé, es mi ídolo, quiero ser así. Yo me acuerdo bueno, con Martín nos conocemos y somos amigos hace mucho tiempo, desde muy chico, que tu ropa era también una forma de expresarte. Cuando todos los demás éramos, claro, estos pubertos como vestidos de la misma forma. Yo me declaro el primer Pokémon de Chile.
¿Verdad? Mira, tenía. Absolutamente. Que Y siento sí, que abrí una puerta, pero lamentablemente se ha ido cerrando ahora último, porque veo a los niños cada vez más apagados en los colores y en los tonos. Primer Pokémon. Pero hubo un momento en que lo logré, en que anduvieran muchos con pantalones pitillos de color y todo. Ese fue mi principal búsqueda. Pero lo que tú decís, Chris, yo creo que se dio como una conjunción de momentos que te lo juro que obviamente para mí, para el resto, importamos ya, fue Claro. muy único. Yo estaba en sexto, séptimo básico y es el momento cuando uno empieza a descubrir la música, muy chiquitito, o al menos a mí tempranamente me motivó. Obvio que al principio escuchaba más bien Soda Stereo, Queen, no sé, las cosas que como que sonaban, pero en algún momento enganché con David Bowie y enganché con sus canciones que tiene la puerta de entrada de Bowie, es muy pop, Claro. y tiene varias canciones pop, pero bueno, es como entrar a una película de David Lynch, partís con lo bonito y después te vas metiendo y puedes llegar hasta las entrañas de algo muy experimental. Y perdona, pero ¿qué tenía eso que te atrajo tanto? La música algo tenía, pero el match increíble, que para mí fue bien insólito, fue que yo estaba en séptimo básico, me acuerdo perfecto, porque el 97 a nosotros nos calzaba séptimo en el colegio, y a eso de, no sé, julio del año, aparece un amigo, todavía me acuerdo, Fernando del Sol, y dice, oye, viene David Bowie a Chile. Y yo le digo, ya me encantaba David Bowie, era mi artista que yo escuchaba, y me dice, no, lo vi en el diario, pero ¿cómo se te ocurre? Yo casi le pego un manotazo y le digo, nadie mintiendo con eso. En esa época no venía nadie a Chile, de verdad no venía nadie. Era como que había un concierto al año y te tocaba quien te tocaba. Michael Jackson había venido al Había 93, venido, sí, claro, a 3 años antes. Yo Yo el único concierto que había ido antes de eso era uno de Chucha en el Estadio Nacional. de Chucha David Bowie, bueno. De Chucha David Bowie. Y voy a la biblioteca del colegio de La Boquindo y pido el diario El Cuerpo C, última página, y efectivamente venía una foto de Bowie en su época del 97, de Lers, un pelo parado y todo. Sí, en noviembre toca en el CUT central del Estadio Nacional. En 3 meses más, 4 meses más. Y yo dije, voy de todas maneras. Obvio que me organicé con mis papás, mis hermanos, y incluso ese día una comunicación para escaparme antes del colegio. Y llegué ese día, no sé, que era un miércoles, llegué a las 3 de la tarde a la fila del concierto y fui el número 2 o 3 que entró al concierto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Sofi, la música tenía algo, sin duda. Cuando tú veías las carátulas, veías la música y las letras y conectabas en algo. Pero después de verlo en vivo, a esa edad, con ese nivel de fanatismo o de proyección en algunas cosas, la verdad que fue como un Big Bang en mi personalidad. Ahí dijiste, esto es lo mío, lo que me gusta. Esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Y ahí dije, oye, no puedo creer que este compadre está con pantalones de estos colores, está con aritos, está con el pelo moicano. Tiene 50 años, en esa época tenía 50. Y yo vestido entero de gris, con pantalones azules toda mi vida. ¡Chao! Fui a buscar al tiro ropa. A banderas, me acuerdo que iba a buscar a ver si es que encontraba cosas distintas. Encontré en Benetton, en el Parque Arauco, unos pantalones rojos, blancos, celestes que lo estaban rematando, pero no se los compraba a nadie. Y yo me compré todo eso. Y dije, bueno, si mi ídolo que acaba de ver es capaz de ocupar esto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Claro. Obviamente, ustedes entenderán, tú conoces súper bien el colegio en el que yo estaba metido, el público en el que estaba metido. Eso abrió una puerta de todos los epítetos que queráis. Cosa que a mí siempre me ha importado y me da lo mismo. Me importa una raja. Oye, maraco, me da lo mismo. David Bowie se hace 30 años en UK. ¿Qué me estás güeyando a mí? O sea, pero tú tienes Oye, pero tenéis que tener personalidad. Sí, pues tengo personalidad. Me da lo mismo. Tenés cuero chancho desde chiquitito, tengo cuero entonces. chancho y honestamente me da lo mismo. No lo encuentro que fue una apertura a cierta originalidad, en este caso mía, pero que yo creo que todos hoy día la viven con mucha más de todas maneras apertura. No, lo encuentro increíble. A los 14, o sea, como con ese poder de decisión y que te dé todo harto lo mismo. Además fue como de obsesión del momento uno. Bueno, y lo que te inspiraba o lo que te gustaba era este personaje que todo también le da un poco lo mismo o ser auténtico siempre estaba como por sobre todo lo demás. Sí, yo sé que esto viene de un compadre muy fanático, ¿eh? Así que ustedes matícenlo con todo lo que quieran. No, está bien. Pero a ver, ciertas consideraciones. Este compadre siempre ha recogido los outcasts, a los marginados, a los que no son necesariamente el concepto principal de la belleza estética tradicional, hegemónica, heteronormativa. Entonces,
en el fondo siempre acogió a todos los que se sintieran medianamente distintos, desde los 70 en Inglaterra y el resto del mundo. Claro. Después Lady Gaga también lo hizo, después lo ha hecho O sea, una Lady serie de Gaga, artistas, claro. pero él abrió esa puerta como a los outcasts, a los que se sentían un poco más marginados. Que yo obviamente me sentía un poco más marginado, si quería ponerme pantalones de colores o apretados o quería hacer algo distinto. En segundo lugar, de nuevo, esto viene desde el fanatismo, pero también uno lo puede revisar en los rankings o en ChatGPT. Bowie es por lejos el artista más influyente solista, si queréis, para no considerar a los Beatles, en la historia moderna de la música. Entonces, que tengáis la cueva de que a tus No, increíble. 12, 13 años toque delante tuyo en primera fila y te haga una apertura de cabeza gigantesca, tiene que ver mucho de coincidencia también. Podría haber sido Paul McCartney, podría haber sido Mick Jagger, podría haber sido, pero podría haber sido cualquiera latino también, y que no hubiese generado ese Big Bang en mi cabeza. Y esta obsesión y esta representación como en este referente musical, como que entra o empieza a esa edad, a los 14 uno ya empieza quizás a definir más para dónde va, no sé si para dónde va un poco, pero ya tiene un poquito más los gustos marcados. Este referente entra como también a direccionar tu carrera hacia la música, tus gustos, qué querías hacer cuando grande de nuevo, pero ya más avanzada la edad, entras cuando la pubertad. En todo, Chris. Imbécilmente en todo. O sea, si te vuelvo a decir, si el fanatismo tiene una weá absolutamente irracional. Cuando tú ves un compadre que le pega a la televisión porque perdió no sé qué equipo, no hay ninguna racionalidad en echar a perder eso o en boicotearse a uno mismo, pero el fanatismo te exige ciertas cosas. Y mi fanatismo me exigió, en mi desarrollo profesional, avanzar hacia un lugar donde pudiese conectar lo más posiblemente con la música y ojalá, con nombre y apellido, lo más posiblemente con David Bowie. Bueno, el hecho es que yo no sé tocar ni un puto instrumento. No sé ni tocar la flauta, ni hacer un do, no puedo tocar ni la guitarra, un acorde, nada. Entonces, pero sí, en ese entonces sabía escribir bien, se me daba bien escribir, se me daba bien las comunicaciones y obviamente que tengo cierto sentido estético por el arte que me fascina. Y dije, bueno, entonces periodismo y asociado a lo musical y a lo cultural. Es ahí mi camino. Entonces cuando entré a la universidad, a pesar que tenía un súper puntaje que me daba para todo, dije, no sé qué, bachillerato, para pensarlo un poco y después periodismo. Perfecto. Y desde ahí, en el fondo, hice mi inicio en las comunicaciones. Siempre pensando, voy un día a entrevistar a David Bowie. Oye, Manteniéndote fiel a David siempre. Sí, lo que es una imbecilidad, pero bueno, de nuevo, Oye, no sé si es lo que te exige el fanatismo. Pero sí admiro a los fanáticos. Sí. Yo no me declaro fanático a ese nivel de nada, en verdad. Oye, una A pregunta. mí también me pasa que es difícil encontrar fanáticos así de fanáticos. Sí. Yo lo he visto en el fútbol solamente, en algunos Sí, casos. los deportes hay como mucho fanatismo y pasión. Pero Sí. no Música, en todos los deportes. Sí. O sea, el yo te diría es que como, fútbol sí. especialmente como que toca una fibra Sí. adolescente de la niñez, de ciertas felicidades que uno vive así. Catalizador también de, Claro. yo creo que de Oye, proceso. Y si a lo largo de tu vida, si tú escuchas David Bowie, ¿tú crees que tú has cambiado también, o sea, tus emociones cambian a lo largo de tu vida con las canciones de David Bowie o te produce exactamente lo mismo que quizás te producía a los 14 años o a los 20 Muy buena años? pregunta esa, Sofi. Muy buena pregunta. Porque yo creo que la vida misma hace que tú sintáis todo de distintas formas. Y a pesar que para mí Bowie es un gran catalizador de sentirme bien, eufórico, o más triste, o más reflexivo, lo que sea, pero siguen siendo momentos distintos de la vida. Entonces sí, en algún momento yo era tal vez muy, muy pasional con respecto a la música de David Bowie. Hoy día a lo mejor soy más cerebral con respecto a la música de David Bowie. Lo pienso y lo vivo de una manera distinta, a pesar que para mí sí es un catalizador de la profundidad en la emoción. Y para Aunque ti suene David un poco Bowie denso. finalmente son dos cosas, porque es su música y lo otro es el personaje. Claro, yo lo separaría, para mí es un poco más él, la música y todo lo que construyó, y él como persona, que yo ya me leí como 70 libros de David Bowie, y tengo la suerte, y eso es pura cueva también, de ser fanático, y probablemente eso me ha ayudado a seguir siendo fanático, de una persona que objetivamente fue una buena persona, objetivamente se preocupó por su familia también, objetivamente fue priorizando cosas que no siempre fue
en el egoísmo o solo para él. Claro, esos son Y valores. eso para mí también, de nuevo, desde un marco más referencial de la familia o de ciertos propósitos en la vida, también me ha ayudado. Claro, son valores que quizás también es lo que eres hoy día. Claro, no sé, yo me emociono cuando estoy ahí y aparece un video de TikTok o de Instagram y están citando a Bowie de su visión sobre el Internet, ese video es típico sobre lo transformador que iba a ser Internet, que es un análisis muy adelantado para la época, pero también él hablando, no sé, de la importancia de su familia para estar centrado y para buscar otras cosas, o de la importancia de no sentirse demasiado cómodo y siempre desafiarse más porque la potencialidad humana te permite ir por más. Y hay momentos, me gustó lo que dijiste tú, como las emociones, yo me acuerdo mucho, no sé, de mi infancia, no sé, a los demás que están escuchando este podcast o a la gente 40, que se me marcaba mucho con, no sé, me acuerdo del inicio de los Backstreet Boys o las boy bands, o sea, en ese sentido, tú siempre eras muy fiel a Bowie, pero todas estas cosas o estos cambios musicales también te iban afectando, influyendo, Sí, pues. te iban marcando. Pasamos hoy día, puta, no sé, pues de escuchar a Michael Jackson después de esta obsesión con Bowie. La música ha cambiado mucho, desde el cassette, yo todavía me acuerdo, yo creo que somos de la época del lápiz con el cassette, del absolutamente. Walkman, al Discman, y hoy día finalmente A Spotify. a Spotify. Claro, en ese sentido la música sí te ha ido cambiando o va un poco modelando tu percepción sobre la vida, el mundo, Sí. las cosas. Sí, total. Mira, bueno, yo estudié periodismo y después trabajé en varios medios de música, en la revista Rolling Stone, en la extravaganza que existía en Chile, en la Picnic, que era una entretenida que había también. En el Mercurio, obviamente, trabajé harto tiempo ahí. Y te diría que desde la semillita de Bowie, pero después en la pega misma, en el fondo se me generó un hambre por tratar de conectar con las expresiones musicales del momento. ¿Ya? Y en ese sentido he sido siempre súper abierto y poco discriminador y en el fondo tratar de ser lo más consciente en aperturarme a la música que está sonando, desde los Backstreet Boys, que uno dice como, oye, si yo escucho David Bowie, ¿por qué tengo que escuchar en los 90 esta música? Pero al final el cuerpo te guiaba también, te dejaba, veías que te generaba un buen momento, que a tu polola o a tu amigo les gusta algo, entonces al final terminabas embalado. Y eso me ha pasado como con el zeitgeist de los tiempos, ¿cachai? O sea, y te diría que un cambio importante fue con el reggaetón. Yo ahí, yo desde el reggaetón, cuando apareció el reggaetón con la gasolina y todo, mi primera impresión, y veniendo con un bagaje musical importante, habiendo escrito de música y todo, dije, esta weá va a ser lo mismo de la Che. Vamos a estar un verano y medio bailando esta weá y listo. La mayonesa. Entonces, chao, la mayonesa, la Che, hay que aguantar la gasolina y sus amigos un año y medio. Cuando pasó el año y medio, la weá no estaba ni por si acaso bajando. Y yo me vi en una dialéctica. O sea, o básicamente abro la cabeza y empiezo a disfrutar esto, o lo voy a pasar mal en todos los matrimonios, en todos los lugares que vaya, porque de verdad era la música dominante. Y te lo juro que ese cambio de mindset me cambió la vida también, porque lo empecé a pasar bien con el reggaetón. Y después justo venía el trap, que además tenía cierta influencia más desde el hip hop o más desde el trip hop de finales de los 90 y principios de los 2000 en UK. Entonces cuando como que dije, oye, esto está mejor, tiene el input del reggaetón, pero tiene cosas que son también más oscuritas, más electrónicas, un poco más de mi onda. Y apareció Bad Bunny además, que de alguna manera podría llamarlo el David Bowie del trap en algún sentido. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Relájate. Te gusta. Y disfrútalo. Y la verdad que han pasado 15 años desde ese momento y ha sido la mejor decisión porque no sabéis lo bien que lo paso con trap, con reggaetón y con lo que sea. O sea, eres como camaleónico con la música ya. Soy muy abierto con la música. Estoy abierto a que todo me pueda gustar. Y cuando salen los line-up de Lollapalooza, yo soy el hueón más viejo de Lollapalooza este fin de semana pasado por lejos, y a mí me gusta la mitad del line-up, y los conozco y los escucho, y estoy siempre buscando música nueva en mi Spotify. ¿Y Lollapalooza nació como en los 90 o no? Lollapalooza nació a principios de los 90, como una gira de despedida época. Claro, un par de años después de nosotros. Pero claro, parte muy, muy grunge, muy como centrado en Estados Unidos, como una gira itinerante, y después llegó a Chile el 2010, creo que fue, 2012. Lollapalooza Chile. ¿Y Coachella es similar? Coachella es después de Lollapalooza,
Lollapalooza fue un primer festival itinerante varios años antes de Coachella, y Coachella, si no me equivoco, a finales de los 90 aparece en California. O sea, ahí parten como estos festivales nuevos, digamos. Claro, y a mí me encanta descubrir festivales. Tengo unos pendientes en Japón, tengo unos pendientes en Europa, me encantaría ir. Pero hemos ido al Coachella, Primavera Sound, Hemos que muy visto entretenido. en redes sociales. Oye, Martín, y está como sobre, no sé si sobre representación, fanatismo, de nuevo, me cuesta entender el fanatismo. Por David Bowie en algún momento no te empezó a hacer como un poquito de ruido de quizás no me representa tanto ahora, o menos o más, entra nuevo referente en tu vida, o sea, me encanta esta lectura a través de la música y como que toma en posesión del personaje, pero en algún momento te empezó a hacer ruido, no sé si a los 18, a los 16, o siempre fue como Sí. David Bowie es el sol de mi vida y lo demás va apareciendo y van pasando cosas. Siempre ha sido el sol de mi vida, y te diría que de repente cuando me miro los 6 tatuajes que tengo de David Bowie y que me quiero hacer Wow. 30 más, y digo, puta, puede ser que esté un poco viejo para esto, ¿cachai? Y puede ser que mi hijo, que siempre me pregunta, ¿no? ¿Y por qué este de David Bowie? ¿Este qué disco es? O este? De repente digo, ya, puede ser un poco too much esto, pero no la pasión y las ganas y el querer escuchar. Eso no. No, porque el tema que conversamos el otro día era, no sé, pues de repente uno, bueno, va a ir creciendo, en este caso, a Vaya través de, evolucionando. claro, de este personaje súper auténtico, con muy buenos referentes musicales, pasándolo súper bien, pero siempre hay cosas como que no se ven quizás en este proceso. No sé si habían cosas que no te gustaban tuyas, cosas que hayáis sacrificado en ese proceso o tuviste Buena una cosa pregunta, súper fluida. buena pregunta. No sabría, o no me acuerdo en este momento qué cosas puedo haber ido dejado de lado, pero en el fondo sí siento de que esta apertura a lo nuevo, esta apertura a disfrutar de todo sin tanto prejuicio, para mí fue bien revelador y sigue siendo hasta el día de hoy algo súper valioso de mi personalidad cuando mi señora me conoció o mis amigos hablan de mí. En el fondo soy un gallo Auténtico. gozador, ¿cachai? Que me encanta disfrutar la vida. Tal vez el matiz que tiene de eso es que mal llevado uno puede convertirse en un hedonista, Claro. ¿cachai? Desatado. Claro. Y en el fondo yo tengo que, y me cuesta a veces, poner ciertos límites para priorizar obviamente cosas que tienen que ver con mi familia, que tienen que ver con mi pega, más allá de que todo sea disfrute, Claro. gozadera Sí, no, te lo y pregunto pasarlo porque bien. yo creo que eres como más la excepción que el común. A mí me pasó, ojalá haber tenido un David Bowie en mi vida a los 14 para haber canalizado una cosa más auténtica y haber vivido más sin miedo. Yo creo que no sé, tú o la gente en general, yo creo que sí sacrifiqué gustos y cosas Por calzar. por calzar, sí. Yo creo que mi vida se trató Absolutamente. mucho de eso. Sí. Y mucho más tarde, y hoy día vivo de forma mucho más suelta, siempre queda algo. Pero me parecía muy interesante eso de vivir a través de un personaje como esta referencia y de ser súper suelto, auténtico y no problemarse por huevas. Yo creo que Igual uno calza en cierto estatus de la sociedad chilena y de nuestro grupo de amigos y de nuestra pega también y Sí. todo, pero siento que en cada uno de esos ambientes, sin que yo sea un loco suelto ni el compadre más desatado, pero creo que aporto con ese sentido de originalidad y que lo hago súper auténticamente. Yo trabajo en una pega bien tradicional. Sí. puede ser. Y la empresa es históricamente tradicional para sus claro. cosas. Ha ido cambiando mucho. Pero yo aporté también el ponerme mis trajes locos, mis corbatas, mis accesorios, mis colores en una empresa que al principio me miraban O sea, bien distinto. rupturista también. Y hoy día siento que el espacio está. Y me lo han dicho gente, harta gente de la empresa, diciendo, oye, sé tú, aprovecha y aprovecha tu rol de líder para también inspirar al resto para que sean ellos. Oye, y dos preguntas. Sí. ¿Tú sientes que tú te has como ido reinventando, al igual que Bowie, que se reinventaba constantemente como artista? Y también dos, ¿qué artista crees tú hoy en día que es un símil de Bowie al reinterpretarse? Y ojalá que sea como de nuestra generación, quizás. Claro, no tan No tan chico viejo, o viejo, o jovencito, claro. Oye, más que reinventarme, yo me considero bastante self-made man. Ok. Y considero que, más allá de, obviamente, las oportunidades con las que uno vive, que son distintas al resto, pero considero de que he ido haciendo las cosas y poniéndole el hombro. Entonces,
En algún momento estudié periodismo, después hice un magíster en la Chile de gestión de empresas y después estudié comercial porque sentía que no era suficiente, ya dejando el tema de las comunicaciones de lado. Y no eran muchos amigos míos los que estaban haciendo una segunda carrera, menos en un horario vespertino, pero en el fondo lo hice y lo hice con gusto. Emprendí, trabajé en comunicaciones un tiempo, trabajé con empresas, después tuve restaurantes con mi familia, hubo algunos que les fueron bien, otros que les fueron mal, y terminé finalmente trabajando en una empresa bastante tradicional, pero muy feliz de todo lo que puedo aportar y metiéndole también un poco una visión de futuro en algunas cosas. Entonces, más que una reinvención, considero que ha sido una evolución constante de ir creciendo, desarrollando y tomando también las oportunidades que existen, ¿ya? Y eso yo creo que es una historia de probablemente tuya, Sofía, tuya, Cris, en todo también. Sí. Entonces no es muy distinto de eso. Pero con respecto a otros artistas que yo creo que reflejan un poco eso, yo he dejado, no sé si ser tan fanático como Bowie, pero he dejado encantarme por muchos artistas nuevos. Y considero que, no sé... Te veo con una polera de Taylor Swift. Estoy con una polera de Taylor Swift que cuando vino a Argentina, Digo. yo fui a verla con la Cote, mi señora, y dijimos, vamos de todas maneras. O sea, esta gira de verdad, sin que yo sea tan fan de Taylor Swift, considero que conceptualmente esta gira es espectacular. Y creo que es de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Y creo que es la gira más importante y más influyente en los últimos 15 años o 20 años que ha habido, por lejos. O sea, eres un Swiftie. Sí, soy un Swiftie de corazón. Posterior, sí. Concierto, claro. Son fenómenos culturales también. Bad Bunny, encuentro que Bad Bunny, no solo porque haya tocado ahora en el Super Bowl o que se haya ganado los Grammy, sino que históricamente los últimos 10 años son los últimos 10 años de Bad Bunny. Y el tipo, desde también desafiar lo heteronormativo en un género que era súper homofóbico y súper aquilatado en lo old school, el tipo ha ido abriendo puertas y probando estilos nuevos y además hoy día con un mensaje además súper conciliador y propositivo. Encuentro que el tipo es un as. O sea, soy fanático de Bad Bunny también, absolutamente. La irreverencia y el hiperpop de Charlie XCX me fascina. Encuentro que el hyperpop es como la música del futuro. Qué bueno que alguien ya lo trajo, ¿cachai? Pero además que ella siempre traiga como referente a Lou Reed o que haya tocado ahora con John Cale, para mí es como, ya me brillan los ojos cuando veo esas cosas. Haciendo historia con la música. O el Daniel Jepe, que en Chile encuentro que lo hace increíble y que ha probado también un montón de estilos distintos. Yo lo conozco y es súper enfocado y hace una música con todo el corazón también. Soy fan de lo que hace. Me encanta cada disco que saca y representa algo propio nuestro y también esa como variabilidad identitaria que tiene Chile, que es como de todo al final, mezclado en una bolsa. Tu biblioteca musical en tu cerebro es enorme. Me encanta, me enorme. Encanta. No juego fútbol, entonces tengo tiempo para otras cosas. Oye, volviendo un poco a lo de antes, Martín, no sé, a mí a los 40 a mí me pasa que ya estoy como, o sea, entrando a otro lugar, desde un lugar mucho más consciente, con mayores certidumbres. Me cansé de probar muchas cosas que quizás en mi caso fueron probarlas más tarde también, en todo orden de cosas, ojo. No sé, después de pasar todo este mundo súper musical, el periodismo, ¿a qué edad estudiaste, bueno, ingeniería comercial y tomaste la decisión de moverte quizás a un mundo más tradicional, consciente de todo este bagaje y todo este aporte creativo que yo lo encuentro increíble? No hay nada que me guste más que esta mezcla así como en el mundo tradicional con un poco de arte, cultura, soltura. Sí, la verdad que fue bastante rápido. Yo caché de que tempranamente de que en el periodismo y en las comunicaciones, la verdad que para lograr cierta tranquilidad de proyección me iba a ser difícil ese camino. Al menos que quisiera, que me habían ofrecido en algún momento ir a una escuela de Canal 13, como de animadores, no sé qué, y dije, no güey con eso. Al menos que quisiera, claro, ser el Rafa Aranea. Claro, no era mío. Claro. Entonces, por el camino que sí me gustaba, decía, bueno, aquí la verdad que no hay mucha certeza y no hay mucha proyección para poder vivir justamente una vida más tranquila o priorizar otras cosas. Así que saliendo de periodismo, al año siguiente hice un magíster de gestión de empresas en la Chile y ahí también me saqué ciertos mitos, porque a pesar que a mí siempre me iba muy bien en el colegio y me fue súper bien en la prueba y todo eso, pero yo era el humanista. Entonces, el humanista seco para literatura y seco para todos los temas asociados a las humanidades, pero por definición binaria, entonces no era matemático.
Si era humanista, no era matemático. Entonces, de repente, como que en el colegio... O sea, súper le agar- seteado. Claro, como que le agarré una fobia a la matemática absolutamente innecesaria. Y cuando estudié después en la Chile, me di cuenta que las matemáticas, y el cálculo, y finanzas, y contabilidad, y todo lo que tú quieras, es un músculo absolutamente desarrollar. Como si que vaya al gimnasio y empecé a practicar, y una vez que empecé a practicar y empecé a hacer la ecuación y los chorizos de ecuación, y al final todos pueden aprender de matemáticas, cualquiera. Y a mí se me dio que después dije, bueno, las matemáticas, en verdad, también soy matemático, soy humanista, soy matemático. Eso abrió el camino para después decir, oye, mejor estudio comercial completo, que de alguna manera me va a dar cierto peso específico y cierto lenguaje y cierta forma de relacionarme en el mundo laboral, que yo creo que me puede venir bien con este match de las comunicaciones y todo eso. Y así fue. Y así fui armando un camino desde primero la comunicación estratégica, desde la construcción de marcas, desde el branding, hasta hoy día que estoy vinculado más a los temas de marketing, CX, innovación, que tiene mucho que ver con comunicaciones, pero tiene que ver mucho también con cómo le apoyáis a los negocios, a las empresas para que les vaya bien, para que performen. En ese sentido, así como llevándolo a la actualidad, yo creo que todos tenemos que tener un poquito de marca personal. Tú has sido súper consciente de construir una marca personal, que eso también te ha ¿Encontráis? pedido... Absolutamente, Sí, absolutamente. sí. Que eso te Yo encuentro permite- mi marca personal es, porque en la oficina me dicen, pero ¿por qué hoy día venís con corbata? Y al día siguiente estoy con un traje de flores, de no sé qué cosa y con un collar. Y le digo, es que mi estilo es inabarcable, ¿cachai? O sea, me carga ser el huevo que sabía que el martes va a ir con Que corbata. te ¿cachai? encasille, ¿no? Sí, me carga que me encasille. Pero Pero, son eso, parte de tu eso puede marca, ser po. un estilo, concuerdo contigo. Sí, no, nada, y avanzando a este cambio a los 40, hay cambios, hay cosas que no sé, están, hay muchas frases muy clichés, estas sobre información en Instagram, bueno, desde la marca personal, tú podías hacer todo, entrando ya más a los 40 y como ya con este recorrido, que de hecho a mí me encantaba, partimos también este podcast en cierta forma, decíamos ya no somos ni tan jóvenes ni tan promesas, entonces Claro, ¿dónde estamos ya como que parados? la conciencia empieza a tomar un peso, la certidumbre. Estamos como Lo que en un decías triángulo de las tú. Bermudas. Sí. Lo comparto plenamente. ¿Eh? A los 40 ya no eres ni tan joven ni tan promesa. Exacto. Y tenés que ser más consciente de lo que eres. ¿ya? Absolutamente. Pero ahí yo creo que hay un tema importantísimo, el manejo de las expectativas. Y en ese sentido, más allá que uno se tiene que desafiar y obviamente buscar cosas nuevas y distintas, yo soy una persona, creo, y lo digo profundamente, inmensamente feliz con lo que tengo y con lo que soy hoy día. Entonces, sí, me encantaría el día de mañana tener un poco más, me encantaría el día de mañana hacer otras cosas y probar cosas distintas, pero hoy día soy una persona inmensamente feliz con lo que vivo en mi presente y con lo que ha sido mi historia para atrás. Me encanta. No eres una No me persona arrepiento ansiosa. de nada, no encuentro que he vivido una vida maravillosa. Y cuando me toca mirar el vaso medio lleno, medio vacío, siempre lo miro medio lleno, siempre. Es un defecto a veces, porque uno se pone medio voluntarista o todo puede ser como muy Claro. buena onda, pero honestamente considero que la vida que a nosotros nos tocó es una vida maravillosa. Que nos sonríe, sí. Sí. Y O hasta la fecha, fingers crossed. porque Fingers crossed, Así sí. es. Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, de hecho yo creo que la felicidad antes, a los 20, 15, como que pasa mucho por tener más, por vivir más, por la intensidad, por la ansiedad de hacer, Sí. Claro. hasta llegar a un punto de decir, ya, ¿yo Entonces a los qué? 40 yo no sé, a mí personalmente, que lo hablábamos el otro día, el tema de la felicidad hoy día pasa a través de la tranquilidad. Pasa mucho por la tranquilidad. No sé qué Yo esto, igual les pido que me sople mi viejo, que es más viejo, entonces yo converso harto con él, que tiene 75, va encaminado después a los 80. Y le digo, oye, ¿y de qué te arrepentí a los 75? ¿Qué cosa hubiese hecho distinto? Y él me dijo una vez algo que me hizo mucho sentido y que trato de racionalmente aplicarlo. Tal vez me faltó un poco más vivir el presente, disfrutar el presente y no estar pensando siempre en el futuro o en lo que podría ser más pega, más lucas, más hijos, más no sé qué, sino aprovechar lo que ya tienes y aquilatarlo de alguna manera. Y eso me pareció un muy buen consejo hace un par de años y he tratado de vivirlo así, desde la tranquilidad, desde aprovechar lo que uno ya tiene. Pero por eso te decía, Sofi, que el tema de la expectativa es importante, porque si las expectativas es en tu vida, como tú decís, ya no eres ni tan joven, ni tan promesa, y tampoco yo soy el
gallo más exitoso del mundo, ni tampoco fui, no sé, el comunicador más grande del mundo, pero me da lo mismo. Sí, hoy día las expectativas que tengo es tener una vida plena con lo que tengo en mi familia, con lo que tengo con mis amigos, con este lugar maravilloso que vivimos que se llama Chile. O sea, es ¿Y tú crees que alinearse en eso. ¿Y tú crees que nuestra generación es nostálgica? Me refiero a todo ámbito, porque tu papá decía, en verdad, tratemos de vivir el presente, que no es fácil vivir el No presente. es fácil para nada. Con Y, internet, con los Sí, ruidos, las señales, con exacto, todo. y como decía Cristian antes, estamos en una etapa en que estás como en la mitad, ¿verdad? Tironeado por el pasado, por En un la primera futuro. mitad, digo yo. Sí, porque no sabemos cuánto Todavía, tiempo nos ¿ah? queda. Pues sí, ya pensaba que iba a vivir 150 Claro, años no. este podcast. Pero lo que voy es, ¿seremos nostálgicos? Quizás también nostálgicos con la música, nos habremos quedado en los 90. Tú me ponías una canción de Spice Girls y yo me la bailo. Obvio. ¿Sabes? Como que todavía El sigue problema es que siendo no tema. bailáis la de Sinaka. Tenéis que bailar la de Sinaka. Claro. No, pues claro. Entonces, ¿Quién Ese- es Sinaka? ¿quién es Sinaka? ¿No sabes quién es Sinaka? ¿Qué? ¿Pero quién es Yo creo que- Sinaka? Ricata, por favor. Se nos cayó el sí. Bueno, No, a los no, 40 no, uno ya no. se le cae el carnet. Yo creo Pero que Sinaka puedo que es como conocer las canciones. reggaetonero. El domingo pasado en el after de Lollapalooza éramos pocos, éramos como 50 y estaba tocando Skrillex para 20 personas, que era ya como... Religio. Traducción para la Sofi, Por favor. Skrillex, el principal DJ que había tocado en el festival, que era headliner, Ya. y había tocado 2 horas antes para 50.000 personas. Ay, Y Dios. estaba tocando ahí por una fiesta privada que tuve la suerte de estar, pero de repente pasa Sinaka al lado y para mí fue como, o sea, esta es la verdadera Esta sí, estrella de claro. verdad, ¿cachai? Sinaka, O sea, no tengo idea quién Sinaka es. la lleva, es un trapero joven, muy influido por el reggaetón, en el fondo vuelve un poco a los sonidos de hace 20 años atrás y con una onda bien. O sea, única, entonces yo ¿cachai? soy de las que son Mira. nostálgicas con la música, claramente. Sí, pues, tú Me eres quedé pegada en nostálgica los con la 90. música. Tú te quedaste como en Roxette. O sea, yo me Simone. quedé en Britney Spears, claro, Esa wea es Roxette, como- Backstreet Boys. Yo soy muy esa. Pasaste como Esa a Roxette playlist. a la música de tu hija ahora. Es que mi, Pero en esta terraza Sí. yo he bailado temas nuevos. Sí, no, sí hemos bailado hasta el buenas final. cosas ahí. no, para acá bailamos buenas felicísimo. cosas, pero porque yo no era la DJ. ¿Cachai? Si no, DJ, váyanse. No, yo ¿ah? el line-up no lo hice yo, ¿cómo se dice? Esa No, palabra pero- me la sé. Pero hay que estar abierto, hay que estar abierto. A mí es que eso me gusta. Me gusta conocer grupos nuevos, me gusta ir a sus conciertos, me gusta escuchar música que en el fondo... Que hay que hacer la pega. ¿eh? Yo todos los viernes en Spotify, porque los jueves en la noche, los jueves a las 12 de la noche, o los viernes a las 00, se lanza la música nueva en Spotify. Entonces yo ya tengo una lista armada y entrenada con que todos los viernes en la mañana escucho lanzamientos nuevos de esa semana. O sea, eres realmente Wow. un explorador musical. Soy un explorador musical como tú lo dijiste. Eres como un Indiana Jones, pero de la música. Está bueno, me falta el sombrero. ¿no? ¿Verdad? Y el látigo. ¡Chachán! Esta siesta no. Esta siesta. No, increíble. Oye, yo esta pregunta, después de lo que dijiste, que tu estilo es inabarcable, tu personalidad, autenticidad, a los 40, bueno, 41, igual que yo. 41 y próximamente 42. No, 19 de abril, el mismo día de Luis Miguel. Vamos Wow. poco. A los 41, una pregunta yo creo que difícil. ¿Quién eres realmente, Martín de Missy, a los 41 años? Buena pregunta. Hoy soltar. Sí. Lo que queráis. Lo primero, y yo creo que lo que me define hoy día es que soy papá de 2 niños maravillosos y el marido de la Cote, y hijo de mis papás y hermano de mi hermano. Qué Eso, bonito. eso para mí es lo primero y lo que me define, y más allá de todos los Bowie que hemos hablado, la familia y el contexto en el que nací, la gente con la que me he criado y he avanzado en esta vida, de alguna manera definen a esa persona. Lo segundo, creo que soy una persona, o trato de ser, una cosa es la expectativa, pero trato de ser una buena persona. Dentro de todo lo que se haga, de ser una buena persona. Y una buena persona que ojalá deje algo. Ese algo, principalmente con Jero y con Teo, que son mis niños, ¿no? O sea, no busco, vaya que en su momento también yo armé una fundación con mi hermano, fui director de varias fundaciones, estuve metido en todos los temas de desarrollo social durante varios años, pero hoy día, siendo más realista y también después del peso de esos años, considero que me gustaría definirme por haber hecho una contribución en el marco donde sé que la puedo hacer. Y eso es mi familia, son mis niños. ¿ah? Eso, soy una persona inquieta, soy una persona que tiene hambre por la vida, que quiere disfrutarla. Soy una persona
en algunas cosas creativas, pero la verdad, un gran follower. No soy el pionero en nada, no soy el con la idea más creativa entre mis amigos, ni en la talla. Soy un gran follower. Y tal vez soy un follower medio Mateo, entonces soy capaz de tomar las cosas cuando están partiendo o con algún sentido estético y amplificarlas a mi manera. Pero te diría que soy mucho más un ladrón que un creador. Para mí esta conversación al final es como demostrar que la música y tú, o sea, sobre todo la música, en nuestro caso, como que no se supera, sino que la vamos acumulando. Y tú la has ido acumulando en tus cajoncitos en el cerebro de una manera bastante extraordinaria. Puedes decirte que eres un follower, pero yo creo que eres bastante pionero en temas de gustos musicales para nosotros. O sea, yo no tengo a ningún otro conocido que sepa tanto de música como sabes tú. Agradecido, ¿no? No, Pero es porque, como te decía, mateamente he seguido haciendo la pega. Desde lo que aprendí, lo que leí en su momento, después trabajando para Rolling Stone, después a través de Spotify, haciendo la pega los jueves en la noche. Imagínate el bagaje musical que tienes y en tu casa, qué privilegiados esos niños. Sí, o me dicen, ya corta la papá, no seas latero. Yo te veo bailando corta, harto en me las dice, redes ya, sociales. Así buena que, onda, ya, sí, ya sé, me has dicho todas estas cosas de David Bowie, pero ya. Ya me cansé. Enough. ¿Ah? Claro, para. Pero de verdad, bueno, yo creo que algo que es súper común, que más allá que seáis muy melómano o poco melómano, cuando vibras con la música, ya sea en un concierto en particular o en una fiesta con los amigos pasando los chanchos, o justo en un momento emocional tuyo que apareció esa música en la radio, tú la pusiste, lo que sea, pero y amplificó una emoción tuya, yo creo que es absolutamente excepcional lo que genera la música en los seres humanos. Es absolutamente, si queréis llamarlo más chulo, mágico. O sea, yo creo que en todo el espectro, o sea, hay muy melómano o poco melómano, la música genera una cuestión que a nivel emocional es muy potente. A nivel neurológico y de conexión neuronal, que yo creo que es súper, súper potente y profundo. Y que es menos snob o te pone menos barrera que el arte, te pone menos barrera tal vez que el deporte, que también te exige tener ciertas condiciones o al menos entender esas condiciones. Yo te diría que la naturaleza probablemente algo así de transversal, así de poco discriminador para poder disfrutarlo. Pero luego de eso es la música, creo yo. Oye, además la música nos marcó a todos generacionalmente. Hoy día, no sé, está en un matrimonio, en una fiesta, ponen alguna canción del 97, da lo mismo, alguna boy band o cantante, y todos saltamos con lo mismo. O sea, tiene esa cosa como de transportarte a otros lugares. Sí, a otros momentos. En mi caso, personalmente, a mí el arte me marcó mucho. Los pintores, mis referentes, aunque era muy chico, sí eran pintores, no sé, Paul Cézanne o movimientos artísticos, y que tienen eso que decís tú, que a mí los colores, la imagen me lleva a lugares mágicos, así como la música, y creo que esa es como no sé, la gran característica que tienen las artes en general. En ese sentido... Pero no te pasa solo ese para el contrapunto. Y a mí también, después de haber estudiado temas de arte, temas de estética en la universidad, y de conectar mucho también cuando estáis frente a una obra, de verdad que hay cosas que te generan una emoción también bien primal. Pero no encontráis que requiere como cierto grado de conocimiento para poder abarcar mayor o conectar sí, con la obra. A ver, es que yo creo que también el arte... Que no me escuchen nuestros amigos sí, de Jaminosa. No sé si ha sido tomado, pero claro, hay muchos estudios, hay toda una cosa muy académica encima, que hoy día como que te lo aleja un poco de la gente. Yo no me siento ni el más experto, ni un erudito, ni un gran intelectual. Creo que algo sé, pero yo siempre, bueno, he trabajado mucho en temas de arte y cultura y siempre decía, o sea, creo que la forma también en que tú te enfrentas a una obra de arte, tenés que quitarle las expectativas, y si ya algo te pasa con un color o un movimiento, ya te está funcionando o ya está pasando algo y esa cosa comunica. Ya la sensación que haya, ¿no? Claro. Más allá que no lo entiendas en la totalidad. Claro, pero tiene esa cosa que quizás, no sé, pues la tiene la música clásica, que es como que tiene esa categoría que si tú no sabes, no la disfrutas, o lo mismo con el jazz. Pero un poco el comentario que quería hacer es todos estos intangibles más emocionales, sociales que te trae la música, el arte y la cultura en general. ¿Qué aprendiste de eso que llevaste, no sé, a tu vida familiar o a tu vida empresarial o al trabajo más tradicional que hoy día está ahí como... Sí, en esos dos mundos que son de alguna manera bastante tradicional. En mi casa se vive y se escucha mucho la música y también
algo que compartimos con la Cote, tratamos de que el arte también esté muy presente. Entonces, yo tengo los recuerdos de chico de mis papás llevándome a ciertas exposiciones, de mis papás poniéndome ciertas músicas. Pero tu papá hicieron la pega contigo también. Sí, no sé si está tan así como conscientemente, pero lo hicieron. El otro día me acordaba el típico disco del Sgt. Pepper de los Beatles. Yo la primera vez que lo escuché me acuerdo haber despertado en Ranco y estaba mi mamá con unas tías cantando el disco y leyendo las letras y cantándolas. Y más que la música misma, que yo me acuerdo, era como haber visto a estas viejas juntas cantando una cuestión y dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que es esto? Y después caché que era el disco. La música tiene mucho de eso. Claro, de momentos. De momentos, y esos momentos se transmiten en recuerdos, o sea, la playlist que tú tienes en tu mente, quizás cuando eres chiquitito, a tu pubertad y lo que es ahora, igual es súper seteada. Sí, sí, y ahí yo igual trato que sea un camino libre, más allá que el viernes estuve con Jero y con Teo tiene 2 y Jero tiene 6 en el Lollapalooza, fue pega. Y entretenerlo arriba y correr y que no se te pierdan. Fue una pega consciente. O sea, hubiese sido mucho más fácil no llevarlo y pasarlo bien autónomamente. Pero claro, hago la pega para que eso vaya fluyendo. Mi casa está llena de libros de Bowie porque a mí me gusta y tengo mis cuadros de Bowie y todo. Pero en el fondo nunca he querido que ellos sean fan de David Bowie. Y nunca he querido que ellos sean fanáticos de la música que a mí me gusta. Que a ellos les guste lo que les gusta. Que ellos puedan aperturarse a lo estético, a disfrutar, al conectar emocionalmente con las cosas. Y si después por extensión es David Bowie, bacán, pero si es el thrash metal, bacán también. Y si es solo reggaetón, está perfecto. Claro, pero sí he sido consciente en entregarle esta herramienta. Yo en ese sentido agradezco mucho a mi madre. Yo no conectaba mucho en el colegio con lo más típico tradicional, pero sí iba a ver ballet, sí iba a clases de pintura. Entonces, no sé, para mí el arte literalmente y las manifestaciones artísticas fueron como fundamentales para surfear la vida y llegar a los 40. O sea, sí, es un lenguaje aparte, tiene otros matices. Te llevó por ahí también. Sí, absolutamente. Pero me entregaron herramientas que para mí hoy día no concibo la vida sin manifestaciones artísticas. Así que he tratado te lo van a agradecer. Humildemente de hacerlo, pero con ese nivel de apertura. Y con la ropa lo mismo, porque la Cote me reta, que en el fondo pensaba de que yo podía disfrazar a mis niños por cómo a mí me gusta vestirme, y la verdad que siempre he hecho, pónganse lo que quieran, si quieren ponerse un buzo negro, me da lo mismo. El otro día hubo una pequeña conquista que Jero le dijo a la Cote, me gustaría vestirme como el Papa. Y ahí pero ahí ya llegaste, o sea, el cuarto piso fantástico. Claro. Pero no, sin adoctrinamiento. No hay para qué, pero si él está eligiendo el camino por algo, yo creo. Sí. Hay un tema de admiración. Erizo David Bowie en su vida. Absolutamente. Oye, siguiendo con la analogía y ya de cara a ir un poco más de salida, si la vida fuera una canción, ¿en qué parte de esa canción está ahí? ¿En el coro, en la entrada, en el desarrollo, la guama golpeada, en la euforia? En la euforia. Sí, y de repente, ¿qué tipo de música también? Eso también podríamos ponerle ahí En lo práctico, yo creo que estamos terminando el primer coro y metiéndonos en los versos para llegar al segundo coro. ¿Por qué? Porque creo que queda mucho. ¿Ya? Y creo que ya vivimos un poco lo que significa la euforia del primer coro, del primer verso, de descubrir, de enganchar con lo primero. Pero lo bonito de la música en las canciones, al menos en el formato tradicional pop, es que después llega algo que tú ya sabes que lo vas a vivir, pero más intensamente, claro, con elementos adicionales. Y al final, y ese twist tiene que estar con un factor sorpresa, el bridge o el cambio hacia el final o lo que sea. Así que también esperando de que la vida siga creciendo y se sigan apalancando las cosas y potenciando y disfrutándolas, pero también abierto a que pueda haber un cambio. Y esos cambios probablemente son lo que le van a dar el sabor final y la profundidad a la vida. ¿Ya? Ojalá que la vida, o por lo menos estos primeros 40 años, se transforme en esa canción que después querís como... Yo soy un poquito obsesivo, puedo escuchar 15 veces la misma canción hasta que la reviento y me canso, pero ojalá que se transforme en eso. Sí. Bueno, a mí me encantaría volver a esta canción. Encuentro que ha sido maravilloso. ¿Y qué estilo de música sería? David Bowie, qué foma. La pregunta, weón. No, a mí me gustan las canciones largas, me gustan las canciones que se demoran en construir. En general, esas son las que más me gustan. Y ahí la música electrónica me gusta mucho, especialmente la nórdica, porque va como así
building up de a De poquitito. poquitito, ¿cierto? Y mi canción favorita de Bowie se llama Station to Station y dura 10 minutos y también es como building up y armando a poco y agregando capas. Entonces, nada, el estilo de música al final yo creo que es eso. Ojalá una mirada a largo plazo, ojalá que se vayan adicionando cosas constantemente y que tenga, como buena canción, un clímax. Un clímax Un absoluto. momento de cambio y después que te lleve a un clímax, que en ese clímax tú tienes que pararte y mirar para abajo y decir, la cagó la canción, la cagó la vida. Eso. O sea, después de esto, todo vale la pena y ahora ya nos podemos despedir en un gran final. ¿Cachai? Oye, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, no, ya para ir cerrando, me gusta la idea de hacerte el desafío. Hagamos una playlist de 5 canciones. Podemos dejar quizás de lado a David Bowie porque sabemos Bien. que en Sí. este caso es como una obsesión. No sé, que hayan marcado a una generación de ¿Generación cuarentones. o personal? Un poco, ahí tienes Ya, que tirarte ahí tal desafío. Es igual la idea, la gracia es quizás después compartir esta playlist con la gente, pero realmente algo representativo, bueno, no sé, Dale. hits o cosas Y ver, yo voy a que... tomar nota porque claramente No, si después vamos a compartir se esta me cayó el playlist con la cassette a mí. gente y abrirla para que la gente agregue sus canciones y la idea es que se vaya generando esos momentos también Claro. de A ver, nostalgia positiva. voy a pensar así como un poco más de lo antiguo que siempre me ha gustado mucho. Yo creo que Ladytron de Roxy Music es una canción que me fascina Mazo, y sí. que es como antigua, pero es como futurista y es de mi. Después de David Bowie, para mí Roxy Music es lo más. Así que eso. Y además, cuando la vi en Nueva York, estaba la Kate Moss al lado mío, así. Entonces fue como un momento. Después, yo te diría que alguna un poquitito más moderna y más pop, tal vez. In Your Eyes de Kylie Minogue. Me encanta Kylie Minogue, encuentro que es como la reina del pop. Tremendo. Porque Madonna se la comió en su momento, pero en verdad me encanta todo lo que hace y lo buena onda que es y lo guapa que es. Y el año pasado estuvimos en el concierto con la Cote y gozamos. Y esa es una canción que me fascina. Después yo te diría que una de música un poco más electrónica, que es Tribulations de LCD Sound System, que el CD recoge como toda ese legado medio Talking Heads de música de verdad muy prendida, pero media rockera, con un nervio. Y esa canción tú me la ponías en cualquier lugar y considero que prende la fiesta absolutamente. Después me quedaría con alguna chilena, de todas maneras. También uno tiene que valorar lo que tiene y aquí hay cosas espectaculares. Y ahí hay un disco de Pedro Piedra que me encanta, se llama Emanuel, que es uno que sale como un mago, sí, en la portada, creo que es el segundo o el tercer disco del Pedro. Y tiene una canción preciosa, se llama Lima, que la verdad que siempre la he encontrado memorable. Mira. Y el Pedro yo creo que es uno de los grandes artistas que tiene la escena local. Y para el cierre, Cierre la apertura. para el cierre, apertura, Es una canción importante, claro. yo te diría que una que he gozado mucho en el último tiempo y que para mi gusto en estos 10 años llegó a ser la mejor canción de Bad Bunny es Baile Inolvidable, que tiene esos primeros 2 minutos medio trap y que después pasa de ahí mismo como a una fiesta latina y que refleja, yo creo, toda la historia de este continente y de finalmente el reggaetón y el trap, que es lejos lo más importante que ha dado este continente a la historia de la música, después que yo decía que era el H, y hoy día por lejos lo más importante que ha entregado la historia de la música, lo refleja en esa canción, que es una canción larga, que es una canción con clímax, y que es una canción que recuerdo haber bailado en esta terraza espectacularmente bien, pasando los chanchos con todos mis amigos a las 3:30 de la mañana. Probablemente. Oye, Martín, muchas gracias por este viaje musical, también de tu vida, y por hacernos sentir un poquito menos culpables por escuchar canciones desde hace 20 años constantemente. Así que en mi playlist yo la tengo que quizás renovar un poco. Pero te agradecemos mucho, Cristian. Sí, no sé si culpable, pero me siento muy básico al lado tuyo. O sea, vas a armar un playlist rápido y te puedo salir con una hueá que, bueno, está bien. Pero para ir cerrando, sí, estamos muy agradecidos de que hayas querido participar de esta nueva aventura. Sí, pues que es parte de la crisis, nuestra crisis. No, la crisis, del nuevo momento de los 40. Y por lo mismo te tengo un regalito. Estamos eligiendo muy bien las cosas que seleccionamos para el programa.
bueno, Lani es una marca de cuidado para el Espectacular, cabello. chicos. Se pasaron. Orgánica. No tenían por qué. ¿Ah? Es para cuidar tu cabellera a los 40 y tantos. Buenísimo. Y Exacto. este cabellera es patrimonio de la humanidad de los 40. Por Olvídate eso. este jopo. Por lo mismo hay que ¿Ah? Hay que conservarla. cuidárselo. Buenísimo, No, buenísimo. y la gracia que Te tiene la marca, bueno, pasaste, además Sophie. de la propuesta artística, la tarjeta Es y todo, una que belleza. es muy bonito. Qué lindo todo esto. Sí. ¿Qué lo va a hacer? Es una marca española, Y ahora está llegando a Chile. claro. Eso. Y así como está el skincare, la propuesta de la marca es que exista el hair care. Hair care. Entonces el cuidado del cabello más que el lavado, la limpieza y un tema de cuidar la cabellera icónica. Y se que nos tira la marcó cote todo. que es para ti, ¿cachai? Buenísimo, de verdad que se lo agradezco. Así que Eso, muchísimas es gracias. algo nuevo a empezar a descubrir también. También. Parte de Absolutamente. mí. Oye, gracias a ustedes, de verdad que se pasaron por el convite. Creo que es parte de mi crisis de los 40 también querer venir a contarlo, pero me encantó. A compartirlo. Bueno, Gracias por la experiencia, está Gracias guardada en a el ustedes. corazón también. tremendo. Igualmente. Con esto cerramos y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en vemos un próximo en otro capítulo. episodio. Chao.